Esta presentación la dedicaremos especialmente al staff del grupo de Petro Insmec y el tema de esta presentación está relacionado con la información generada de las inspecciones y cómo yo la puedo presentar teniendo en cuenta de que ya estoy usando una herramienta informática. Entonces comencemos analizando lo que una inspección o un proyecto de inspección genérico puede representar en cuanto a inspecciones. Y aquí lo tenemos a través de este diagrama. Tenemos la orden de inspección que origina una o varios actos de inspección que lo llamamos visitas si es que es una inspección a una empresa externa o una programación de actividades si es que tenemos el departamento de calidad dentro de la empresa. Pero en realidad, como vemos, vamos a tener varias visitas, las cuales pueden ser realizadas por varios inspectores por la naturaleza propia de las inspecciones o la rapidez en que tengan que hacerse estas inspecciones. Uno puede dedicar más recurso humano. Cada inspector en esa actividad de inspección realizará una o varias inspecciones interactivas que se canalizan en reportes, y cada inspección eh, a cada inspección, digamos, tomará en cuenta varios elementos inspeccionados. Bueno, vemos aquí que este es un tipo de reporte en donde yo tengo la inspección y los elementos, y esto es típico de ensayos no destructivos, pero también hay otras etapas del proceso de fabricación más hacia adelante, digamos una parada de planta, un avance de obra, etcétera, en donde podemos hacer las inspecciones con otro tipo de formulario, o sea, con otro tipo de reporte, que en este caso sería un formulario tipo checklist. Bueno, cada elemento acá va a tener también sus respectivas imágenes. Bueno, uno se preguntaría cuál es la mejor forma de entregar los resultados, porque digamos esto va a originar un montón de reportes. Entonces, podríamos hablar de un dossier de calidad, como se muestra en esa imagen, que prácticamente uno puede hablar de metros de dossier. O podemos tener esa información en un sistema digital por medio de una serie de carpetas con códigos de reportes y formatos, como está acá. Pero digamos, si analizamos estos dos casos, básicamente vamos a encontrar un conjunto diverso de archivos o reportes, si es papel, en donde prácticamente no conozco el detalle del contenido. Puede que uno tenga un índice, pero el índice va a considerar mayormente el nombre del informe y digamos eso. Pero entonces ahora, ¿qué pasa con este? ¿Cuál es el problema? Bueno, hagamos una pregunta. ¿Qué pasa si en esta obra que yo inspeccioné, si en este equipo que yo inspeccioné, quiero buscar la determinada información de algo? Como está la información, estoy obligado a revisar prácticamente todos los informes en donde esté contenida esa información. Por lo tanto, no es una muy buena idea, dependiendo también de la cantidad de reportes. Si son 5, pues no es ninguna cosa especial. Por lo que yo le pondría una nota, entre comillas, de no apropiado. Pero entonces, ¿qué debo hacer para solventar esta situación? Bueno, analicemos. Cada reporte que está acá tiene alguna información que a mí me interesa rescatar. Yo lo coloqué a través de líneas, en donde digamos, este es un tipo de reporte. Esto tiene una información de la junta X, de la junta Y, del elemento A, el atributo X, del material base, pues cantidad de información. Entonces, claro, esta relación la tenemos que ir agregando a los reportes en forma oculta o en forma automática.
Y este proceso no es posterior, es anterior o durante el proceso de adquisición de la información, y ese es el proceso de inspección. Y esta es una de las cosas que, digamos, tenemos ya en NDIC, el cual, digamos, me permite hacer este proceso. Pero ahora, con eso que les digo, ¿es suficiente? La respuesta es no. La respuesta es no, porque una cosa es la información y la otra cosa es cómo nos movemos con la información. Entonces uno va tomando decisiones, esas decisiones se guardan de alguna manera como unas relaciones entre la información. También tenemos que emplear información adicional, tenemos que reutilizar la información, por ejemplo, los tipos de reporte, las indicaciones, las calificaciones, las normas. En cuanto a las indicaciones, ya tenemos, digamos, para ensayos no destructivos, una serie de mnemónicos, que incluso aparte del mnemónico está la explicación de ellos. Podemos usar una cierta interfaz gráfica, el uso de tablas, el uso de reportes. Ahí podemos usar métodos de cálculo o cálculos específicos, pero eso es durante el momento de la inspección. Ahora, ¿qué pasa cuando termina la inspección o el proyecto de inspección? Pues ya tenemos el volumen de información general, el árbol está lleno, no son solamente las 8 inspecciones que había hablado anteriormente. Entonces, ahí ya tiene sentido generar una información en formato neutro, de tal manera que sea fácil de entender y no dependa de tener una cuenta activa en el sistema. Y eso lo llamamos el dossier de proyecto, que básicamente va a tener información de calidad, pero puede ser complementada con otro tipo de información. Ya hablaré de esto. Entonces, ¿qué tendría que tener este dossier? Debe ser fácil, agradable de su uso. Contiene obviamente la información de los reportes, pero vamos a tener también más información. Contiene, por ejemplo, planos de los planos que nos ha entregado, digamos, el cliente en varios formatos. Hablaré del formato de 2D, que significa pues un dibujo en 2 dimensiones, pero podemos cambiar ese nombre, digamos, porque se usa un icono. Hay planos interactivos, hay un resumen de un punto inspeccionado, y también tenemos que decir que es fácilmente modificable. Bueno, en resumen, este dossier es el volcado de un proyecto de inspección en un formato simple, independiente del sistema NDIC, no puede estar ahí dependiente. Entonces usamos en la primera página una referencia a un proyecto, y luego tenemos una estructura clara que es el menú, la página principal y una página de detalle. Y hemos contemplado unos ejemplos. Una planta de tratamiento de agua, donde veremos la inspección de soldadura, que fue hecha por 2 empresas. Vamos a ver planos de spools clasificados. Vamos a tener una hoja de actividades. El cliente quería tener una hoja de actividades de cada punto que se había inspeccionado. Y vamos a ver cómo podríamos agregar información adicional. Luego vamos a tratar un tema de una planta de gases, de un taller de soldadura. Este fue un trabajo que se hizo posteriormente, no fue interactivo, sino que tomamos el proyecto y lo empezamos a agregar. Vamos a ver un efecto zoom en el plano, eso puede ser interesante. Luego, un análisis de falla de un equipo, en donde lo complementamos, o sea, complementamos los informes de ensayos no destructivos con un ensayo de elementos finitos simple para demostrar el problema, y un equipo de perforación, o sea, es un equipo donde vamos a tener planos, vamos a ir de lo general al detalle y vamos a ver cómo podemos asociarlo con procedimientos de soldadura. Se había mencionado que los resultados que los volcamos en un dossier de calidad, queríamos una interfaz amistosa, simple de usar, y lo estamos trabajando a través de una interfaz HTML
que tiene una cierta característica. Tenemos la página principal, digamos, la página principal completa que puede contener los logos de las empresas, puede contener, digamos, el menú y puede contener una página principal de información. Esto se puede cambiar, pero digamos, aquí hay una plantilla que la usamos o que se ha usado, digamos, en forma común a varios tipos de reportes. En este caso es el de la planta de tratamiento de agua. Vamos a ver que tenemos los reportes agrupados. Podemos ver aquí cada detalle de reporte y vamos a ver el reporte específico acá. Quiero notar que cada hoja que está acá tiene, digamos, su listado, su detalle y, digamos, el contenido. Cada una va mostrando lo que estamos haciendo para que la persona no se pierda. Vamos a ir a la página principal acá. Vamos a ir, digamos, a mostrar que aquí tenemos, digamos, en esta hoja de resumen de reportes, tenemos la cantidad. Hemos visto que tenemos 54 de radiografía, 345 de inspección visual y tenemos casi 2000 elementos inspeccionados. Elementos inspeccionados es interesante porque generalmente esto no se muestra en un reporte de inspección, pero sí lo podemos obtener del sistema INDIC, ya que tenemos un modelo de datos. ¿Y qué vemos ahí? Pues una clasificación del listado de los elementos, y si yo voy a un elemento específico, tengo la hoja de resumen. En la hoja de resumen pactada tenemos, como era la soldadura, tenemos la descripción del elemento, el procedimiento, el soldador y las inspecciones. Si yo voy al soldador, voy a estar aquí con el nombre, el estampe de soldador, pero voy a ver, digamos, todas las inspecciones que se le hizo a este soldador, y en un cuadro de resumen yo puedo evaluar qué tan bien o qué tan mal está este soldador. Por ejemplo, se le hicieron casi 1000 inspecciones, de las cuales reinspeccionar dos, pues tiene unas 10, que representa un 1%. Este soldador está, perdón, 24, representa más o menos un 30%, un 3% de fallas. Este soldador todavía es competente, no necesita ser recalificado. Y si seguimos con otros detalles de elementos, vamos a ver que otra descripción, otro procedimiento, perdón, otro contenido. En este caso se hicieron cuatro inspecciones, porque, digamos, hay inspecciones que no son al 100% de todos los elementos, pero, digamos, lo interesante de este proyecto es que podemos trabajarlo con planos, donde si vamos al plano vamos a ver que tenemos un detalle de los planos que están guardados, y si voy a un plano interactivo que lo llamamos dibujo en 2 dimensiones, pero podemos cambiar este logo. Uno selecciona uno visualiza ya el plano, y este plano vamos a ver que me cambia el cursor, y cuando yo selecciono esto voy al detalle de ese elemento que ha sido soldado. También otra cosa interesante en este spool es que nosotros, por ejemplo, típico que dice continúa en el isométrico tanto, para no estar buscándolo podemos sencillamente asociar un plano con el otro, y me voy moviendo en dirección a otros planos. No tengo todos los planos, pero, digamos, la idea es esa. Bueno, de plano a, digamos, al detalle. Pero podemos también trabajar o modificar esta información. Aquí se hizo en forma manual para indicar que podemos adicionalmente colocar de los planos, podemos colocar información de un equipo. Tenemos ya, perdón, esto es un spool, vemos las distintas inspecciones, esto es algo adicional. Podemos ver que puede haber un equipo en donde yo lo describa, y si voy aquí a la bomba de agua, podría tener yo un manual de operaciones, un manual de ingeniería, etcétera. O sea, no solamente la información de inspecciones, sino que ya la podemos asociar
con otra información que estemos trabajando. El segundo proyecto fue hecho después, es los gases de una empresa, el sistema de gases, la construcción del sistema de gases. Y acá lo interesante es que pues hubo más procesos, más tipos digamos, de informes. También tenemos el de las juntas inspeccionadas, pero iré rápidamente, es muy similar al anterior, digamos, en contenido, pero iré a los planos. Y aquí tenemos una cosa que puedo primero guardar varios formatos de planos, y la segunda es que yo puedo tener una vista general de la planta en donde voy a hacer un efecto de zoom. Este efecto de zoom me permite a mí entrar al plano. Yo en ningún momento estoy modificando los planos, estoy usando la información que me ha proporcionado el, digamos, el cliente y la oficina de ingeniería. Aquí ya me acerqué, ya no muestro toda la planta. Aquí estoy entrando ya al detalle de esta tubería. Y aquí ya voy a entrar a la flauta como tal, en donde yo selecciono una junta y ya tengo, digamos, básicamente la misma lógica que había indicado anteriormente, las inspecciones, el soldador, etcétera. En este ejemplo es una orden de trabajo en donde, digamos, se muestra las actividades, se hicieron ensayos de no destructivos, porque estábamos viendo qué pasó con un reactor en una empresa química, y mi labor consistió en hacer un análisis de falla. Este análisis de falla mostraré algunos aspectos. Eh, Vemos que aquí está el reactor y la falla se presentó en forma simétrica en ambos lados. Bueno, lo que hice fue sencillamente ir al piso inferior y ya con constatar cómo estaba la estructura y cómo estaba, digamos, pesos y equipos, ya me pude dar una forma de qué es lo que había pasado, pero tenía que documentarlo. Para tal efecto, de las fotos, digamos, distinguir los elementos estructurales. Se hizo una síntesis del diseño, se hizo un análisis por elementos finitos, un análisis por elementos finitos, en donde pues dibujé los elementos los elementos principales, apliqué la fuerza acá y obtuve unas recomendaciones. Las recomendaciones indican que la deformación que produce la carga aquí genera el esfuerzo o la falla en este punto. Y para mejorar ese reporte hice unos videos en donde muestro la modelación y, digamos, esta es la parte afectada. En el otro video ya se muestra con mayor detalle que el máximo esfuerzo está en esta zona donde efectivamente falló. Naturalmente puedo colocar la memoria de cálculos del sistema Algor, pero eso es algo extra. Y posteriormente, digamos, tengo otro ejemplo en donde muestro un equipo cualquiera, en donde yo voy de lo general al detalle, continúo con el detalle y aquí estoy ya en los procedimientos de soldadura, en donde ya puedo ver el reporte respectivo. Bueno, esta es una forma de representar la información y pueden haber muchas. Prácticamente la imaginación es nuestro límite.